Es un gusto saludarlos. Les doy la bienvenida a este módulo de bioética de los trasplantes en el curso de coordinación operativa de los trasplantes. Mi nombre es Néstor Ramírez, soy médico, magíster en bioética y con formación en coordinación operativa de trasplantes de la Regional 6. En este módulo vamos a conocer un poco sobre la historia de los trasplantes, revisar algunos conceptos que ya han sido explicados durante los módulos de este curso, pero vamos a recordarlos, presentar algunos datos y estadísticas de la donación a nivel mundial y en nuestro país, para posteriormente analizar algunos conflictos y los aspectos éticos y bioéticos a tener en consideración cuando nos enfrentamos a la donación de órganos y tejidos, así como a los trasplantes de órganos. La historia de los trasplantes es antigua, básicamente desde siempre el hombre ha tenido el deseo de reemplazar partes dañadas de su cuerpo. Y esto es lo que hace que sea un procedimiento de un estándar de exigencia ético muy alto. Los trasplantes de órganos se consideran uno de los avances más importantes de la medicina del último siglo, y por eso es necesario conservar el alto valor ético en todas las personas que participan en este proceso. Ya desde la historia antigua, 2500 años antes de Cristo, en la mitología hindú, una de sus deidades, Lord Ganesha, tenía dentro de su iconografía el trasplante de cabeza. Era un hombre con cabeza de elefante. Se le había trasplantado una cabeza de elefante. En el siglo XVI después de Cristo está en la Iglesia Católica dos santos, los santos Cosme y Damián, médicos que hicieron el trasplante de una pierna. Se conoce como el milagro de la pierna negra. Un hombre estaba enfermo de gangrena en su pierna y estos santos, Cosme y Damián, se les atribuye el milagro de haberle puesto una pierna sana. Transplantaron una pierna. Ya en la historia reciente, el primer trasplante exitoso de riñón se realizó en 1954 por los doctores Joseph Murray y su equipo entre dos hermanos gemelos para evitar el rechazo humoral. Y recientemente se han desarrollado técnicas quirúrgicas no solo de órganos vitales, como lo son corazón, riñón, pulmón, sino de otros órganos y tejidos no vitales. Como pueden ver aquí, en el 2010 se hizo el primer trasplante exitoso de cara en Barcelona. Esto para que podamos ver la relevancia, la importancia que puede tener un trasplante en la vida de una persona y por qué se considera que es un procedimiento que literalmente cambia el curso de las enfermedades. ¿Qué órganos se pueden trasplantar? Depende de si es un donante vivo o muerto. Después de morir se pueden donar los dos riñones, el hígado, los pulmones, corazón, páncreas, intestino, tejidos como la córnea, el hueso, válvulas coronarias, entre muchos otros. Y en el donante vivo, la persona viva, se pueden donar solo los órganos pares, un riñón o un pulmón, una parte del hígado o una parte del páncreas. La situación es compleja en el sentido que cada vez más crecen las listas de espera, cada año las listas de espera crecen más y las tasas de donación no crecen en ese mismo rango. Les voy a presentar algunos datos estadísticos de España, de Estados Unidos y de Colombia de los años 2024 y 2023. Se tiene definido que 13 personas en promedio mueren cada día esperando un trasplante de órganos y que un donante puede salvar la vida de 8 personas y mejorar la calidad de vida a través de la donación de tejidos de 75 personas más. De esta manera llegamos entonces a recordar las definiciones. ¿Qué es un trasplante? Es la transferencia de un órgano sano a el cuerpo o a un receptor que tiene alterada esa función con el fin de restaurar el adecuado funcionamiento del cuerpo. Un donante es el ser humano que puede estar vivo o muerto y que es la fuente de ese órgano sano. Es donante vivo aquel que dona, ya habíamos dicho, uno de sus órganos y que puede tener una relación por consanguinidad, hermanos, padres,
primos hasta segundo grado, tener una relación emocional, esposos, pareja, o ser no relacionado que se llama un donante altruista, alguien que sin ningún interés dona uno de sus órganos. Y en el donante muerto o cadavérico se puede donar cuando se cumplen los criterios de muerte encefálica, que es lo que llamamos un donante en muerte cerebral, o cuando se ha llevado la muerte cardiopulmonar con un proceso de resucitación. Se define como un donante potencial aquella persona que ha cumplido todos los parámetros establecidos para la muerte cerebral y que es óptimo para la donación. Aquí les presento algunos datos de Colombia, año 2021, y en la columna azul, datos de la Regional 6 del Huila del año 2024, en donde podemos ver cómo de los potenciales o posibles donantes, un alto porcentaje sale del protocolo por diferentes causas, porque tienen mejoría clínica, porque no cumplen protocolo de muerte encefálica. Sin embargo, es importante mostrarles cómo uno de esos criterios en donde salen muchos posibles donantes es en la entrevista familiar, en la negativa familiar, que la familia no acepte y que esa persona no haya manifestado su voluntad. A nivel nacional para el 2021 fue del 33% y en el año 2024 en la Regional 6 fue del 73%. 7 de cada 10 posibles donantes no habían manifestado su voluntad y la familia no aceptó apoyar este proceso. Por lo tanto, es importante generar campañas de sensibilización y de información verídica sobre el beneficio o el bien de la donación de órganos. En el mundo tenemos, digamos, tasas importantes. Estados Unidos y España son los países con tasa más alta de donación, como ustedes lo pueden ver allí. Y Colombia, para el año 2021, se ubicó en el puesto número 45 con una tasa de 18 trasplantes por millón de habitantes. En Sudamérica, el país con mayor tasa es Argentina para ese año, con una tasa de 40.9. Y como les decía, España y Estados Unidos, los países que más donaron. La Red Nacional de Trasplantes, que es la manera o la estructura organizacional de la red en el país, pues pertenece al Ministerio de Salud, al Instituto Nacional de Salud, y está distribuido en regionales. Como ustedes la pueden ver ahí, el país tiene 6 regionales. Nosotros, Neiva, nos encontramos en la regional 6. Pertenecemos a la regional 6. Como pueden ver aquí, para el año 2023 se hicieron en total 1.394 trasplantes. El órgano que más se trasplantó fue riñón con 933, 709 de donante cadavérico, 224 de donante vivo, seguido de hígado con 293 y órganos menos frecuentes como corazón, pulmón e intestino. Y en contraste, cuando miramos las listas de espera, pues podemos ver para el año 2023 una lista de espera a nivel nacional con 4.000 personas, siendo riñón el órgano con las listas más amplias, 3.000, casi 3.700 personas en lista de espera, y el resto de órganos pues tienen las enfermedades una mortalidad más alta, lo que hace que el número de personas en lista de espera sea menor. También pueden observar en la parte inferior cómo también se tiene lista de espera de córneas, personas que tienen problemas de visión y que están esperando la donación de una córnea para recuperar su visión. Luego de este pequeño repaso, entonces, ¿por qué es importante hablar de bioética en los trasplantes? Una de las primeras razones, y especialmente para el personal de salud, es que es necesario elaborar el juicio ético. Yo tengo que estar seguro y tranquilo de si estoy a favor de los trasplantes o no, y con base en eso definir si puedo trabajar en un área donde se hable o se tenga contacto con pacientes que van a participar de este proceso. Porque si yo no tengo ese juicio ético elaborado, por un lado, puedo sufrir de algo que se llama el estrés moral, me puedo sentir incómodo trabajando en esta área y por otro lado, puedo de alguna manera alterar el adecuado funcionamiento, porque como no estoy convencido y no estoy cómodo de que eso que se está haciendo sea lo adecuado, entonces puedo generar alguna dificultad
probablemente involuntariamente. A nivel internacional se han hecho esfuerzos académicos en donde se han establecido que la donación de órganos y trasplante de órganos es algo bueno, es un buen procedimiento siempre y cuando se siga con unos principios fundamentales, como los podemos ver allí: la dignidad, el respeto a la dignidad humana durante todo el proceso, el beneficio para la persona que va a recibir el órgano, la integridad y no maleficencia a la persona o al donante, la precaución y el cuidado de la vulnerabilidad, en este caso principalmente a la familia de esa persona que ha fallecido, el respeto a la autonomía en cuanto si la persona manifestó la voluntad de ser donante debe ser respetada, la responsabilidad de todo el equipo que participa en estos procesos, la justicia distributiva que busca que los órganos lleguen a la persona que más los necesite, la solidaridad en cuanto en nuestro país estos procesos son cubiertos por el sistema de salud, por lo tanto a nadie se le niega un procedimiento de trasplantes por un aspecto económico, de igual manera que la subsidiariedad. Y con unos principios bioéticos rectores como el anonimato, quiere decir que no se conocen ni las familias de los donantes con los receptores, ni viceversa, para evitar cualquier tipo de vínculo o de presión. La voluntariedad, la donación de órganos es un gesto voluntario porque la persona así lo quería, lo manifestó. La equidad en cuanto se busca nuevamente, ya lo decíamos en justicia distributiva, que se le ofrezca a la persona que más se va a beneficiar, y el altruismo, que no haya un interés detrás de este acto, sino que sea un acto de generosidad. Los conflictos bioéticos entonces se enmarcan en cuatro grupos fundamentales: la definición de la muerte encefálica, la asignación de los órganos, la gestión organizacional y el trasplante de órganos no vitales que vamos a revisar. Lo primero es toda la información que se genera alrededor de los trasplantes. Hay mucha información y mucha desinformación. Los grupos, las redes, tanto nacionales como internacionales, hacen grandes esfuerzos por promover información verídica, real. Sin embargo, también la industria audiovisual se aprovecha de esto. Tienen ustedes ahí un ejemplo, una serie de Netflix colombiana, ¿cierto? Donde básicamente la historia es sobre tráfico de órganos, y pues fue número uno de Netflix por mucho tiempo, con más de 68 millones de horas vistas y que ya tiene 2 temporadas. Entonces debemos ser muy cuidadosos. Por supuesto podemos decir, pero todos sabemos que es ficción. No todo el mundo lo entiende así, y para muchas personas este tipo de producciones son una razón para decir: sí, ve, yo sabía, eso se mueve con plata. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información falsa y con la desinformación. En cuanto a los aspectos bioéticos, entonces vamos a hablar de la muerte encefálica. Una vez la técnica quirúrgica estaba descrita, se podía hacer una donación. La siguiente inquietud es: ¿cómo se obtienen los órganos? ¿De dónde podemos obtener órganos? Y durante ese tiempo entonces se describió el concepto de muerte encefálica. La muerte en sí es un concepto que en medicina pues ha estado desde siempre, pero ha tenido un desarrollo histórico, podríamos decir que muy lento. En el siglo V antes de Cristo, Hipócrates definió la muerte por 3 criterios: putrefacción, enfriamiento y rigidez. Había que esperar 3 días para verificar que la persona olía feo, estaba fría y estaba dura, tiesa, rígida. Y solo hasta el siglo XVI, William Harvey propone el concepto de muerte cardiovascular. Si no respira y su corazón no late, esa persona ha muerto. Es un concepto verídico que seguimos aplicando el día de hoy, pero que de alguna manera no ha avanzado en cuanto el siguiente concepto, que es el de muerte encefálica, sigue estando con mucha controversia. Ya en el 58, unos médicos, Mollaret y Goulon, observaron que algunos pacientes con daño cerebral que parecían tener un coma morían en el curso de unas horas, y fue lo que ellos llamaron el coma de Passé, o más allá del coma. Y 10 años después, en 1968, la Escuela de Medicina de Harvard
define los criterios para diagnosticar una muerte encefálica, un daño cerebral grave, irreversible y que inevitablemente se asocia con la muerte biológica, la parada cardiorrespiratoria en el curso de unas horas posteriores a el daño neurológico. Luego de esto han venido esfuerzos para optimizar este diagnóstico y para darle validez al punto que en el 2010 pues se hizo una revisión sobre las sociedades médicas a nivel del mundo en donde la mayoría de ellas acepta el diagnóstico de muerte encefálica. ¿Qué decía la Escuela de Medicina de Harvard en el 68? Que las personas que cumplían estos criterios, falta de respuesta, ausencia de movimientos por una hora, ausencia de respiración por 3 minutos, ausencia de reflejos del tronco, un electroencefalograma sin actividad, que no tuviera hipotermia y que eso se verificara durante 24 horas, cumplía con los criterios de muerte encefálica. Y luego de esto, las diferentes sociedades científicas y académicas fueron generando sus propios criterios. En el 81, la Comisión Presidencial de Estudios Éticos de Estados Unidos dice que un individuo está muerto cuando le sobreviene el cese irreversible de las funciones respiratoria y circulatoria, acabamos de hablar de la muerte cardiovascular, o bien, y aquí viene lo interesante, el concepto fundamental, el cese irreversible de todas las funciones cerebrales, incluyendo el tronco cerebral. O sea, confirman que una persona puede morir por muerte encefálica. En el 2020 se publicó este artículo, se llama El Proyecto Mundial de Muerte Encefálica, en donde se hizo una revisión de la literatura que quería establecer la validez que tenía el concepto de muerte encefálica. ¿Y qué concluyeron? Pues que este es como el primer esfuerzo académico internacional que revisa y que verifica los criterios de muerte encefálica, que técnicamente no es posible lograr generar evidencia de alta calidad, pues porque no es posible hacer estudios o ensayos clínicos aleatorizados para la muerte encefálica. Sin embargo, que el diagnóstico de muerte encefálica tiene una aceptación en general y un respaldo de las asociaciones médicas a nivel del mundo. Y que la muerte encefálica, pues además de tener este aspecto técnico, científico, pues tiene también una influencia importante por aspectos sociales, religiosos y culturales, y por eso es muy importante que podamos transmitir una información adecuada. Lo otro muy relevante de este estudio es que hizo una revisión del el concepto o la aceptación que tienen las diferentes religiones sobre la muerte encefálica, como ustedes lo ven allí, las religiones más comunes o predominantes, el budismo, el cristianismo en sus diferentes eh, presentaciones o en sus diferentes agrupaciones, el hinduismo, el islam y el judaísmo, y en la mayoría de ellas, como lo pueden ver en esta tabla, aceptan el concepto de muerte encefálica. Y esto es importante porque una de las cosas a la que nos enfrentamos cuando le hablamos a las personas de muerte encefálica es que nos proponen un criterio religioso para no aceptarlo, ¿cierto? Es que eso no es de Dios, eso no está permitido en mi religión. Y este estudio nos muestra cómo las religiones sí aceptan el concepto de muerte encefálica. Como les decía, es un tema que tiene controversia. Hay autores, como este filósofo Hans Jonas, que propone una crítica a la muerte encefálica, especialmente porque considera que no es justificable mantener o reiniciar soportes a alguien que se ha declarado muerto solamente por considerar que puede ser un potencial donante. Es una manera como de criticar ese mantenimiento, ¿cierto? Principalmente porque lo ve como una manera de utilizar a la persona, ¿cierto? Algunos proponen criterios porque dicen que la persona no ha muerto biológicamente, por supuesto las células siguen vivas, pero esto es debido a que se le han instaurado unos soportes, el avance de la
medicina y el avance científico y tecnológico ha llevado al desarrollo de las unidades de cuidado intensivo, ha llevado al desarrollo de diferentes técnicas que hacen cada vez más difícil establecer esa delgada línea entre si la persona ya ha muerto o si sigue viva únicamente porque le estamos aportando determinadas sustancias o porque un aparato mantiene una función biológica por él. Entonces, siempre hay controversia alrededor de este tema. Y la otra controversia está en si esa persona ha manifestado su deseo de donar o no, en si ha dado su consentimiento. En este aspecto hay dos posibilidades. O la persona literalmente, específicamente aprueba, es lo que llamamos el consentimiento expreso. Si la persona no lo manifestó o su familia no acepta, no se puede hacer. O se supone, si no manifestó que no quería, es porque sí quería, es lo que se llama consentimiento presunto. En Europa, como se dan cuenta, se trabaja más sobre el consentimiento presunto, en Estados Unidos sobre el consentimiento expreso, Colombia, digamos que durante el desarrollo de los años ha venido trabajando sobre consentimiento presunto, pero desde el 2016 con la ley 1805 generó, digamos que la posibilidad del consentimiento presunto. Esta ley que dice que todo aquel colombiano que no haya manifestado su oposición a la donación se considera un presunto donante. Aquí, ¿qué consideración les propongo y hay que tener en cuenta? Pues que por un aspecto social, cultural, no se trata necesariamente de imponer, ¿cierto? Sino de que podamos acompañar las familias en ese proceso de aceptar el fallecimiento, la muerte de su ser querido e idealmente de poder aceptar, acompañar un proceso de donación. En la práctica es necesario siempre consultar a la familia si la persona no dejó su voluntad expresa en un documento sobre los deseos, ¿cierto? Y es lo que llamamos el proceso de consentimiento familiar. Sigue siendo un tema controversial, siguen apareciendo publicaciones tanto a favor como en contra y es nuestro deber pues mantenernos actualizados e ir construyendo nuestra posición al respecto. Una vez nos ponemos de acuerdo y decimos esta persona tiene criterios de muerte encefálica, ha fallecido, la siguiente pregunta es ¿a quién le asignamos los órganos? Y en este sentido pues se deben desarrollar lo que se llaman los criterios de distribución. Estos criterios lo que buscan es evitar la discriminación, evitar que se generen asignaciones por criterios económicos, sociales o culturales. Y se dividen en dos, los criterios de indicación y los criterios de selección. Los criterios de indicación se usan para definir qué persona puede beneficiarse de un trasplante. Son los que se aplican para incluir las personas en las listas de espera. Y los criterios de selección se usan cuando tengo un órgano disponible a quien de todos los que están en esa lista de espera se le va a asignar el órgano. Esa es la diferencia entre estos dos. Aquí les presento algunos ejemplos y los criterios que al menos para nuestro país se tienen en cuenta. El primero de ellos es la histocompatibilidad. Esa persona debe ser compatible, debe tener menos riesgo de rechazar ese órgano. Esa compatibilidad depende del grupo sanguíneo, sistema ABO, y de una compatibilidad inmunológica que se llama el sistema de histocompatibilidad. Otro criterio es el tiempo de espera que lleva esa persona en la lista, la gravedad o urgencia cero. Urgencia cero es un concepto que hace referencia a personas que si no reciben un trasplante en las siguientes 24 horas tienen una alta probabilidad de morir y por eso son prioritarias. La adecuación volumen-órgano, no puedo ponerle el órgano de un adulto a un niño o viceversa porque no van a haber esa adecuación volumen-órgano. La diligencia en procurar órganos si antes de estar enfermo esa persona había manifestado su intención de donar. Y algo que para nuestro país es muy importante que es el criterio geográfico. En dónde está esa persona y cuánto tiempo le va a tomar llegar, en el caso de los receptores, al lugar donde se va a hacer la donación. Yo puedo tener o ser la persona más histocompatible, pero si estoy muy lejos, estoy a una distancia que me impide llegar a tiempo,
pues ese órgano se va a dañar y lo que deben hacer es asignárselo a alguien que esté cerca. Por lo tanto, este criterio geográfico para nuestro país es algo que tiene un peso importante y que se debe tener siempre en consideración. ¿Cuál es el valor de tener estos criterios definidos y establecidos? Ya les decía que se evite la discriminación. Tenemos inconscientemente la tendencia de discriminar por el éxito del trasplante, ¿cierto? Personas que porque están muy enfermas, entonces de pronto mejor busquemos una enferma, menos enferma. Es importante no caer en esas. Que si él le dio una cirrosis porque tomaba mucho trago, entonces pues yo no debería trasplantarse porque fumó. Entonces son cosas que en nuestro inconsciente podríamos generar algún juicio, pero estaríamos discriminando a esas personas. La primacía de los jóvenes sobre los ancianos, ¿cierto? Es que el anciano ya vivió, pero si se beneficia del procedimiento, pues habría que revisar la posibilidad y no siempre asignarse a los jóvenes, o la predilección de ricos sobre pobres. Es que esa persona va a tener plata para comprar los medicamentos. Por eso en nuestro país todos los gastos en principio son cubiertos por el sistema. ¿Cuál es el objetivo principal? Que los criterios nos permitan tomar una decisión prudente. Y en la Red Nacional de Colombia, ese proceso está sistematizado precisamente para evitar que haya algún tipo de alteración. Entonces es un proceso sistematizado, se carga la información y el sistema hace la ponderación y genera una lista de candidatos desde el más apto al menos apto. ¿Listo? Esto, digamos que siempre está en continuo seguimiento, algunas veces salen noticias de posible distribución inequitativa, pero cuando se hacen las revisiones, como en este caso, se vio que no hubo ningún delito, simplemente fue una persona que se trasladó de una región a la otra por motivos laborales y que al llegar a esa nueva regional, pues obtuvo el trasplante. El siguiente aspecto es la ética de la organización. Si cuento con los equipos médicos, con el personal capacitado, ¿por qué sigue siendo tan difícil? Y España es un ejemplo de este modelo organizativo. En los años 90 España tenía una tasa de donación similar a la nuestra, más o menos 30, 40 trasplantes por millón de habitantes, y tomaron la decisión de crear algo que llamaron la Organización Nacional de Trasplantes, un modelo de gestión organizativa, un modelo gerencial que lo que buscaba era resolver las barreras que impedían el desarrollo de los trasplantes. Se plantearon cuatro objetivos principales: máximo rigor en el diagnóstico de muerte encefálica, que nadie tuviera dudas de que si un grupo de médicos definía una muerte encefálica, esa persona estaba en esa condición. Luchar contra la comercialización, difundir información donde se supiera que no existe el tráfico o el comercio de órganos, rigor en los criterios de inclusión en las listas de espera y un adecuado manejo de la información, de los consentimientos informados, entrenamiento al personal en comunicación de malas noticias. Además de eso, tomaron decisiones administrativas, organizativas, la presencia de coordinadores operativos en las instituciones, que las instituciones trasplantadoras tuvieran helipuertos para el transporte aéreo de los pacientes y los órganos. Y esto hizo, como lo pueden ver en esta gráfica, que pasaran de unas tasas del 34 en 1989 a 132 en el 2024. O sea, la gestión organizativa cambió el curso de los trasplantes en España y es muy probablemente el camino que hay que seguir, mejorar la gestión organizativa. Llegamos al último punto. Prácticamente o probablemente nadie tendría duda en donar o trasplantar un órgano vital, un corazón, un riñón, unos pulmones. Pero la pregunta es, ¿será que podríamos o es adecuado trasplantar órganos no vitales? Ya las técnicas quirúrgicas se han ido desarrollando. Aquí pueden ver ustedes cómo en el 2018 nacía la primera bebé luego de un trasplante de útero. Trasplantarse un útero, por supuesto, puede considerarse una solución para un problema de infertilidad. Plantea algunas inquietudes, algunos cuestionamientos. Si bien la infertilidad es una enfermedad,
pues esa persona no tiene una condición médica que la esté afectando más allá de no poder tener el hijo, y sí se va a llevar a un procedimiento quirúrgico con los riesgos que implica, el riesgo de morir, la inmunosupresión durante el embarazo y estas situaciones. Sin embargo, como lo pueden ver ustedes en la presentación, ya está la técnica y ya se hizo y ya nació, incluso han nacido niños a través de este procedimiento. Trasplantes de cara, les presento un caso en donde esta mujer intentó suicidarse, se disparó en la cara, no murió y luego de la cirugía reconstructiva quedó en esta condición. Muchos años después le donaron una cara y obtuvo el resultado que ustedes ven en pantalla. Entonces, eh, desde un punto de vista estético ofrece, por supuesto, una mejoría, es algo favorable. Plantea también algunas inquietudes, conflictos, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de verse con una cara que no es la propia, el tema de que inicialmente es algo solo estético, la gesticulación es mínima, eh, son aspectos que se podrían considerar. Eh, de este caso que les muestro hay toda una publicación de National Geographic por si ustedes quisieran ampliarla, eh, siendo muy interesante esto, ¿no? Hasta dónde ese aspecto, al mejorar el aspecto estético, pero la parte emocional también se podría ver afectada. Trasplante de tráquea es algo que digamos que ha sido muy controversial. Este caso que les presento, el doctor Macchiarini en el 2008 planteaba unas prótesis con un biopolímero y describía unas tasas de éxito altísimas, pero este caso lo presento especialmente por el riesgo que tenemos siempre de buscar el éxito a cualquier precio. Luego de unos años se demostró que el doctor Macchiarini había manipulado la información, que la tasa de éxito no era tan alta, que había tenido unos casos de mortalidad que no habían reportado y esto le valió incluso sanciones, ¿verdad? A nivel profesional y ético. Entonces hay que tener cuidado en este sentido. Por otro lado, a nivel de nuestro país, desde el año 2002, un grupo de trabajo viene desarrollando la técnica de un trasplante de tráquea, siendo pioneros en el mundo. Esto generando un contraste, ¿no?, entre el deseo de poder, si queremos llamarlo, y el trabajo de un grupo juicioso y persistente. El COVID, dentro de estos aspectos, pues vino a cambiar. El COVID para los trasplantes fue algo desafortunado. Se cayeron las tasas de donación y trasplantes. Durante prácticamente el año 2020 no hubo trasplantes. Fue cuando estuvimos en el aislamiento y todo esto. Y generó nuevos criterios. Hoy se hace prueba de COVID a los receptores y una persona que puede ser el mejor candidato para recibir el órgano, si tiene una prueba de COVID positiva, puede perder esa oportunidad. Entonces, ha sido un aspecto que cambió de alguna manera el desarrollo que se venía teniendo. Las familias dejaron de aceptar por todo este protocolo que había del manejo de los cadáveres, ¿cierto? Y cambió también los criterios de elección y selección. Como les digo, ahora se hacen pruebas de COVID y a los pacientes en lista de espera se les pide que estén inmunizados. Eso puede generar alguna controversia. Les presento aquí una noticia en Estados Unidos donde una persona que no se quiso vacunar no fue ingresada a lista de espera. Y como ven en el último párrafo que dice el grupo médico, los órganos son escasos y no se lo vamos a asignar a una persona que tiene mayor probabilidad de morir por no estar vacunada. Entonces, todas estas situaciones y el aspecto que fue muy fuerte durante la pandemia de la vacunación, pues vino a generar unos nuevos criterios que debemos tener en cuenta. Por otro lado están los xenotrasplantes o trasplantes de órganos de animales, ¿verdad? Se viene trabajando en la modificación genética de los animales, especialmente los cerdos, genes humanos en cerdos para mejorar la aceptación del órgano. Se hizo ya en Estados Unidos un trasplante de corazón de un cerdo modificado genéticamente. Se consideró exitoso porque esa persona vivió aproximadamente 2 meses y posteriormente pues murió.
Esto plantea unos nuevos retos y un nuevo horizonte, recibir órganos provenientes de un animal, la existencia de animales con genes humanos, ¿cierto? Para disminuir el rechazo. Son situaciones en donde todavía no hay un marco legislativo, en donde todavía estamos apenas empezando a tratar de desarrollar unos parámetros y ya la técnica quirúrgica y científica pues va muy avanzada. Entonces, estos son como esos aspectos a los que nos vamos a enfrentar eh, en el futuro, siendo muy importante, ¿cierto? Entonces, también cambiaría la teoría de de la donación. Al inicio hablamos de que la donación era un gesto altruista. Al existir ya animales y la posibilidad de criar animales para donación, pues se va a volver más un tema de mercado, de comercio, y esto modificaría las brechas, ¿no? Las brechas sociales. ¿Quiénes podrían acceder a esto? Quienes tuvieran más recursos, seguramente, acabaría con la doctrina altruista de la donación y, como les decía, pues no hay un marco legal desarrollado. También el tema de desarrollo de órganos a partir de células madre, en esto pues no es que ya esté desarrollado, pero se está trabajando en ellos. El beneficio de un HLA idéntico, o sea, de que no haya rechazo, pero el aspecto de si el órgano es de la persona que lo desarrolló o si se le puede dar a otra persona, también acabaría con la doctrina altruista de la donación. Y ya podríamos decir que con un poco más de ciencia ficción, pero que también está planteado como una posibilidad la clonación o la generación de embriones para órganos. Hay una película que no es tan nueva, pero que es muy interesante, que se llama La Isla, que plantea dentro de la ciencia ficción esta posibilidad, ¿no? Seres humanos que han sido desarrollados para reserva de órganos. Entonces, son cosas que se plantean, que podríamos decir que no serían posibles, pero que a medida que el desarrollo tecnológico se va presentando, vamos viendo que puede pasar. Otros aspectos, para ir terminando, eh, la donación y la eutanasia. Entonces se ha propuesto que si una persona va a morir por la eutanasia, pues si sus órganos están sanos, que se debieran poder aprovechar. Y aquí se plantea toda una situación, ¿cierto? Frente al concepto de muerte. Es diferente la donación de una persona que ha tenido muerte encefálica y que hemos dicho que ya murió, a que una persona muera porque le extraen los órganos. Esto sobre todo en los equipos médicos, en los equipos quirúrgicos, pues se genera un conflicto muy importante, pero ya hay países que están pensándolo y que están generando la posibilidad de esto. Se plantean muchas inquietudes, ¿cierto? Hasta dónde es algo voluntario o pudieran haber intereses alrededor. Como les digo, esto es una publicación del 2018 del New England, o sea, es algo reciente relativamente y que sigue estando en desarrollo. Nos plantea la pregunta, ¿será que importa la manera en la que morimos? ¿Será que importa la manera en la que se extraen los órganos, cierto? Y en este movimiento social en el que vivimos, pues también esa búsqueda de órganos, ven ustedes ahí en la pantalla una noticia de cómo en Estados Unidos, en el estado de Massachusetts, el gobernador propone reducir pena a los presos si donan órganos, yendo contra eso que hemos llamado la doctrina altruista, sino moviéndose por un interés y todo lo conflictivo que es esto, una persona que ha cometido un crimen, que está en la cárcel por un crimen y que pudiera ser liberado, pues porque ofrece en principio el beneficio de donar un órgano. Entonces, esto seguramente hace años atrás era inconcebible, pero podemos ver cómo a medida que la sociedad también va cambiando, vamos tensionando estos criterios y estos principios a unos límites que podemos considerar muy complejos. Es por esto, y ya vamos llegando al final de este módulo, que es muy importante que siempre los grupos, los programas de trasplantes tengan el soporte de la bioética, de un bioeticista, que permite la aclaración de valores, el desarrollo de protocolos, la interpretación de las políticas. Las políticas algunas veces, digamos que son muy generales y es necesario traerlas
a la realidad. Y pues la generación de estos criterios, de esta manera de entender de todos estos avances, el desarrollo de programas de trasplante cruzado, la donación altruista no dirigida, el turismo de órganos que está prohibido en Colombia, pero que en otros países al menos no es delito y se puede hacer, y el desarrollo de alternativas como la medicina regenerativa. De esta manera, entonces, concluimos, el trasplante de órganos es considerado tal vez uno de los avances más importantes de la medicina moderna. Colombia, el sistema de donación está organizado a través de la Red Nacional de Trasplantes, que es el órgano coordinador y supervisor de toda la actividad. El COVID fue un evento que afectó negativamente el aspecto de donación y modificó de alguna manera las normas, los criterios. La donación y trasplante de órganos, pues es un tema que genera una controversia importante y que tiene una gran relevancia desde lo bioético y se requiere siempre la base, el estudio, por eso en este curso que están desarrollando pues es un módulo a tener en cuenta y se nos plantean a futuro muchos retos frente a los desarrollos tecnológicos que se vienen presentando en la búsqueda de generar mayor acceso a la donación y al trasplante de órganos. Espero que este módulo haya sido de su agrado, estaremos atentos a sus inquietudes y les deseo un buen final de curso. Muchas gracias. EduClick, tu ventana al conocimiento.